Entonces pensé, y pido las disculpas, quizás era inusual pero interesante presentar qué se está haciendo sobre estas tecnologías tradicionales en el país, o qué se va a hacer más propiamente. Y quizá el término que más me llamó la atención del libro fue la definición de patrimonio. Patrimonio como herencia. Herencia como un país riquísimo en conocimientos agrícolas tradicionales, una agricultura que nació de esta región, totalmente aislada de otros desarrollos en otras latitudes, y que lamentablemente no la hemos valorado suficientemente, y este libro, comentario muy corto, sí la recupera y la valora. Entonces, en ese sentido quisiera con ustedes presentarles lo que el 25 de octubre de este año, hace poco más de 2 semanas, se lanzó como un proyecto denominado CIPAN, Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial. Un proyecto que cuando el actual director, representante de la FAO, me preguntó, ¿y desde cuándo vienen ustedes presentando? No quise decir cuántos años, sino le dije, miren, cuando comenzamos el proyecto y lo presentamos todavía tenía el cabello negro. Mire todo lo que ha pasado para que se instale este proyecto. Entonces, en ese sentido, y a través de las diapositivas, voy a tratar un poco de relacionar este libro, riquísimo en citas, tiene más de 160 citas de bibliografía, es riquísimo. Ese solo hecho es toda una riqueza del libro. En sus 183 páginas tiene el desarrollo de más de 4.000 kilómetros de recorrido que ha hecho el autor para encontrar estas realidades de las tecnologías. Ese es mi comentario muy materialista del libro, pero ahora quisiera entonces con ustedes presentarles el sistema, el proyecto Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial, que se va a desarrollar en el sur del Perú, una de las zonas más ricas en conocimientos tradicionales. El sistema, el CIPAN, tiene un fundamento básico en sistemas. Entonces, este concepto holístico, integrador, que ya lo mencionó Elías, de relacionar la tierra, el suelo, el clima, la organización social, la economía, las relaciones exteriores de estas sociedades. Ingenioso porque refiere a técnicas creativas que han nacido de conocer mejor el medio ambiente. Y en esto es fundamental todas las cosas que se hacen en el país, a veces desconociendo canales tremendos de traspases de aguas inadecuados, mecanización no apropiada, etc. Patrimonio se refiere a lo que yo mencioné de edad agrícola en el más amplio sentido, y en el libro se incluye por eso manejo del suelo, manejo del agua, bosques, pasturas, ganadería nativa, y mundial, porque interesantemente este mismo proyecto se desarrolla en 5 lugares del mundo, y el Perú ha sido escogido como sistemas agrícolas ingeniosos de montañas tropicales. ¿La siguiente? Entonces, es una propuesta de investigación y desarrollo. Parece un poco repetitivo, investigación. Nos falta mucho. ¿Cuánto mejora la captación de agua los diferentes sistemas de descargas? Hay poca información. En el mundo, entonces, ha habido, por ejemplo, en Chile el sistema arroz-pescado, en Túnez, Argelia, los sistemas de oasis, en Filipinas las terrazas y el arroz, en Chile la isla de Chiloé, sistema agro-silvopastoril, y en el Perú los ecosistemas de montañas. La siguiente. Objetivos que en realidad conllevan algo, ahí están escritos, sobre todo aportar a 3 temas: aliviar la pobreza rural que existe en el país y que creo en este periodo político se va a tomar mucho más en cuenta; combatir la desnutrición, un derecho mundial que todos deberíamos tener a los alimentos; y adaptarse a los cambios climáticos. Cada una de las tecnologías, biodiversidad, etcétera, está orientado a adaptarse a este cambio climático por los pobladores andinos de siglos. Cuando se lee en el libro, por ejemplo, cómo han cambiado los ucacoyos y se han abandonado y se han a veces recuperado, ha obedecido a cambios climáticos que han sucedido en el tiempo, en los siglos 9, 4, etcétera. Ha habido cambios climáticos, o sea, no estamos ante un fenómeno totalmente nuevo. La siguiente.
Bueno, muy rápidamente voy a pasar esto porque es una revisión simplemente de dónde y en qué zonas se empieza a trabajar. La siguiente creo que ahí está. Tenemos en la zona sur del país, entre Cusco y Puno, donde hay la población nativa más importante y donde se desarrollaron con más intensidad, no estoy diciendo únicamente, pero con más intensidad todas estas tecnologías. La siguiente, aquí tenemos un corte, entonces vamos desde Cusco hasta Puno, y yo les digo que para ganar este proyecto tuvimos una competencia con 18 proyectos del mundo, y entonces un poco en el tema de marketing pensamos ponerle un nombre, había que ponerle en inglés, y fue From Machu Picchu to Lake Titicaca. Todo el mundo conoce estos nombres y así ganamos. La siguiente. Entonces tienen sitios piloto, porque no podemos abarcar todo, no hay todos los recursos. Ojalá que este proyecto se convierta en políticas de Estado, posiblemente, o regionales por lo menos. Entonces tenemos en Cusco microcuencas, todas son microcuencas, porque el tema central es manejo, gestión del agua, en todas sus diversas formas, y manejo y gestión del suelo, y manejo y gestión de la biodiversidad. Por eso en cada sitio, Cuenca del Carmen en Cusco, Cuenca del Lares en Cusco también, están estos temas. La siguiente, en Puno, la Cuenca de San José en Azángaro y la Cuenca de Caritamay en Ágora, que vamos a verla con más detalle, qué tecnologías y cómo se está enfocando este larguísimo en gestación proyecto, ¿no? Entonces el tema central es la gestión del agua. Y como montañas tropicales sabemos que el Perú es uno de los países más afectados por el cambio climático, por tener glaciares en condiciones tropicales, ¿no? La siguiente. Vistas aquí, por ejemplo, de los nevados que cada vez han disminuido, ya tenemos un 25% de desaparición. Sin embargo, hay que mirar tecnologías de, como está descrito en el libro, de cómo captar aguas de puquios, de manantiales, cómo criar el agua, como dice el proyecto Pratec, que es una de las cosas que hablamos con el autor. Es un proyecto interesantísimo, el proyecto de recuperación de tecnologías campesinas, andino de tecnologías campesinas, que tiene 1500 cartillas con tecnologías locales, publicadas, descritas y no suficientemente divulgadas y utilizadas. La siguiente. Entonces tenemos valles interandinos, por ejemplo, como es el caso de Paucartambo, y ustedes ven todo un sistema agrosilvopastoril. Probablemente por su aislamiento de esta zona se ha guardado bastante bien con la introducción de eucaliptos. El eucalipto no es malo. El eucalipto es un árbol que produce la mayor parte de madera que los campesinos utilizan. El malo es el que lo pone en mal sitio, en inadecuada localidad. La siguiente. O laderas, por ejemplo, como tenemos aquí en Suni, en Lares, por ejemplo, 500 hectáreas de maíces con una gran biodiversidad. ¿Cuánto sabemos de todas estas variedades? Vamos a ver un poco después. La siguiente. O a la adecuación de los suelos de laderas, que van desde las patapatas hasta las terrazas rituales, con todo un cambio de suelo, mejora del drenaje, irrigación, etcétera, según la zona. O la adecuación de terrazas de formación lenta alrededor de las casas. Este es un ejemplo increíblemente interesante de una comunidad en Ayacucho, Quispillaca, en que han cambiado totalmente su calidad de vida. ¿Pero por qué? Aquí tengo un tema que también es cuestión de análisis. ¿Qué información tenemos los agrónomos? Porque se han especializado tanto que hay agrónomos para plantas, hay agrónomos para animales, hay agrónomos para sanidad, hay agrónomos para insectos, hay agrónomos para fisiología. Y esa no es la realidad al trabajar en los sitios de desarrollo que quisiéramos recuperar tecnologías, es ver integralmente, ¿no? La siguiente. Y aquí vemos una vista de lo que en el libro se presenta con gran detalle. Tuve la gran suerte de trabajar unos años con Clark Erickson, en el libro hay 16 citas de Clark Erickson sobre los ucacoyos, la historia, etc. Y análisis. Miren, tengo que hacer un paréntesis porque la experiencia es interesante. Estuve 6 meses de director de investigación del INIE, y la estación experimental de ILPA, a 3.900 metros, está todo sobre
sucacoyos, camellones. Y la estación, agrónomos mirando siempre otros horizontes, desconocían esto. Cuando se decidió rehabilitar 3 o 4 hectáreas de sucacoyos, fue todo un cambio. Y Elías los visitó y tomó muchas fotos, porque teníamos hasta un mirador para ver cómo cambiaba totalmente el microecosistema. Cambiaba el clima, cambiaba la distribución de la humedad, cambiaba hasta la fertilidad de los suelos y los rendimientos se potenciaban. Pero no debe quedar ahí, el libro lo analiza muy bien, yo le pongo algunas citas ahí. Un hombre puede mover 5 metros cúbicos al día, en jornales de 5 a 6 horas. ¿Por qué nos quedamos ahí? ¿Por qué no desarrollamos, y ahí viene la integración con los conocimientos actuales, maquinaria para hacer y facilitar la rehabilitación de sucacoyos y reducir tremendamente la mano de obra, porque ya no hay disponibilidad de mano de obra como se queda arriba? Se necesitan 250, 380 jornales para rehabilitar los diferentes tipos de sucacoyos. Hay por lo menos en el plano 8 tipos de sucacoyos por su diseño y por su labor de drenaje del agua cuando hay exceso o conservación de la humedad cuando hay exceso de lluvias. Entonces es una tecnología, creo que el libro se dedica mucho a este tema, totalmente adaptada ecológicamente. ¿Qué requiere? Decisiones de un país que quisiera ser por lo menos dependiente de alimentos importados. Entonces, sucacoyos no es rehabilitar la tierra, es organizar a la comunidad, es hacerla producir en productos de calidad, en organizar la comercialización, en tener dictámenes, normas que mejoren todo el trayecto desde la producción hasta el beneficio de los campesinos en la comercialización. La siguiente. Acá tienen una zona que el autor visitó, Caritamaya, donde se hizo algo especial. Los sucacoyos se habían hecho indiscriminadamente levantando el suelo y viendo que así produzca. Y los campesinos dijeron, pero eso no es la realidad. Lo que necesitamos nosotros es que haya una nivelación topográfica, de manera que cuando hay años de gran lluvia podamos hacer drenaje, y cuando hay años de sequía podemos retener la humedad, y para eso se necesita nivelar. ¿Quién lo nivela? La señorita tal, hija de un comunero que había seguido topografía en la universidad, lo niveló, y por eso tienen éxito estos camellones que se llaman reloj, porque hicieron un reloj a nivel de solar, que lo rotan y lo manejan y que produce 18 toneladas a más de papa por hectárea, y son rotados con quinoa. Por eso ya ven mi sesgo agronómico, yo los llevo a producción de alimentos. La siguiente. La seguridad alimentaria, que también se da como una expresión de las culturas que hubieron aquí. Esas 160 almacenes que hay en Ticuánico, por ejemplo, muestran cómo había todo el concepto de seguridad alimentaria. Había que conservar alimentos de los buenos años para los siguientes. Ustedes lo pueden visitar, eso está en Rachi, muy cerca de Ticuánico. La siguiente. Y el tema que se menciona también y que quería profundizar con ustedes es esto de la agrobiodiversidad, el tema de la agrobiodiversidad de los cultivos que tenemos y lo poco atención que le hemos dado. Yo tengo una frase que me gusta repetir: nosotros agrónomos 40 años tratando de incluir estos alimentos dentro de la canasta nacional, dentro de la alimentación, dentro de los programas de nutrición, etcétera, y debo confesar que 2 o 3 chefs cocineros han hecho mucho más que nosotros en los últimos 2 o 3 años. ¿Quién no lo conoce a Gastón Acurio? Pero ¿quién conoce a Lipio Canagua, que ha vivido toda su vida trabajando con los cultivos andinos? O Ángel Mujica, o Óscar Blanco, que ya murió y trabajó años peleando porque el tarwi sea reconocido, el chocho, la soya andina. Entonces ese era el tema que quería presentarles. Mire la lista de especies que hay, que me quedo corto. Si ustedes leen los libros de Antunes de Mayor, van a ver una relación mucho más completa. La siguiente.